Tiempo de tertulia en este Buenos Días Jaén. Bienvenidos a aquellos que se incorporan a través del 106.0 de la FM, a través de la radio, de Onda Jaén Radio. Como siempre, les presentamos a quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo, de debate, de diálogo, bueno, de tertulia en definitiva. Pablo Pérez, delegado de Ausban en Jaén. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy seguiremos hablando de hipotecas y de no hipotecas. Cláusula suelo. Cláusula, de todo, de todo. También saludamos a Ignacio Villar, economista y además asesor financiero. Buenos días. Muy buenos días a todos. El tema de los bancos, hoy vienes con temple, Ignacio. Yo siempre vengo como los toreros, siempre con ya el temple y el estrés en su... Eso se presume ya, ¿no? Sí. Javier Nieto, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablándolo un poquito de todo, sobre todo, si ustedes quieren, ya que lo ha sacado, la cláusula suelo, que siempre nos trae problemas a diario, sobre todo hipotecas, que vienen de atrás, pero que también vienen de ahora. Porque parece que es, digamos, que el mal del siglo XXI en cuanto a la formalización de hipotecas y de contrato con los bancos. Bueno, quizás la cláusula suelo sea uno de los males. Quizás yo generalizaría... No sé si el mal peor, pero uno, ¿no? Un poquito más en cuanto a que quizás el mal ha sido el exceso de confianza en... Es decir, veníamos de que podíamos confiar perfectamente en un empleado de un banco y de repente en un momento determinado, no sabemos cuándo, cambia y empiezan a colarnos condiciones, cláusulas en las que realmente ni habíamos hablado ni habíamos pactado. Y uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando en la actualidad, cuando el precio del dinero está a medio punto, el precio del dinero que según el Banco Central Europeo está a medio punto, y cuando el Euribor baja ya de ese medio punto, está por debajo del 0,5%, nos estamos encontrando con tipos de interés que estamos pagando, es decir, estamos pagando la compra, la financiación de nuestra vivienda, la estamos pagando por encima del 3%, del 4%, ¿no? Y esa diferencia es donde vemos que voluntariamente ha habido muchas familias que no se han enterado realmente cuando formalizaron su operación, cuando formalizaron la compra de su casa, no se enteraron que tenían esa cláusula suelo, que tenían esa limitación en la bajada de los tipos de interés. Y por lo tanto, actualmente sí que es verdad que nos estamos encontrando en las decenas de consultas que estamos atendiendo en estas últimas semanas, en que hay muchísimas familias que han descubierto y que están descubriendo ahora, después de 3, 4, 5 o 8 años, que tenían una cláusula suelo, no tenían conocimiento exacto. Es ahora cuando los medios de comunicación están hartos de decir que el Euribor está bajando, que las hipotecas están bajando, cuando las familias vienen sus recibos y sus recibos no bajan. Llevan 3, 4, 5 años en los que los recibos no bajan. Sí que es verdad que en un momento determinado bajó porque subió por encima de su suelo y luego bajó, pero cuando llegó o topó con el suelo, pues ahí se quedó, ¿no? Y llevamos pues prácticamente desde el 2009-2010 en que los recibos de la mayoría de los hipotecados que tienen cláusula suelo pues no se han visto ni a un ahorro en ningún momento, ¿no? Y desde esa perspectiva pues sí que es verdad que es un gran hándicap, sobre todo porque está afectando a la familia, hacia la economía doméstica. Por supuesto afecta también a las empresas, ¿no? Pero esta cláusula suelo está afectando de forma indiscriminada a miles de familias jiennenses que de alguna forma están teniendo que pagar todos los meses 100, 80, 150 euros de más por culpa de ese suelo, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando arreglar, ¿no? Todavía hemos hablado ya alguna vez de la sentencia del Supremo, todavía no ha salido la sentencia, tenemos nada más que un comunicado de pocas líneas y estamos esperando, como agua de mayo, quizá esa sentencia que nos dé un poco más de luz respecto a esa falta de transparencia, ¿no? Sí que es verdad que la sentencia no habla claramente de una nulidad absoluta o radical de ese suelo, pero sí habla de una falta de transparencia. Lo que está claro que el propio Tribunal Supremo ve causa suficiente, porque además declara la nulidad en esas 3 entidades bancarias, ve causa suficiente para considerar que no hay o que no ha habido una transparencia, es decir, no ha habido una información completa o correcta cuando se comercializó o cuando se vendió un préstamo, y en este caso préstamo de garantía hipotecaria, en la que se incluyó ese tipo de cláusula, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues la cláusula suelo no ha hecho más que empezar la guerra contra esa cláusula, y desde nuestra organización pues seguimos peleando contra ella, ¿no? Lo que quizá da una rabia tremenda es comprobar cómo cuando echas la vista atrás y firmaste aquella hipoteca, como bien apunta o va a apuntar en breve Ignacio, nadie te puso una pistola para que firmara, o hay que leerla entera. Sí, vamos adelantándonos porque
Pero sí te digo que lo que me da pena es que cuando... Allanando el camino para ti. Sí, sí, porque ya aquí no... Yo se lo vamos a agradezco hacer. mucho porque la verdad que es un poco torpe después yo cuando me expreso, ¿eh? Sí. Que No, me torpe facilite, no. que me Torpe no, facilite, eres muy de los bancos, pero eres buena gente. que me facilite La pena que me lo da es que agradezco cuando se mucho. firma una hipoteca con la que está cayendo, ninguno de esos economistas de corbata, dueños de entidades financieras, sociedades de riesgo, de participación, ninguno de ellos supo predecir o no quiso que el sistema iba a colapsar, que a nivel mundial íbamos a estar en crisis, que hipotecas basura iban a tirar a... Uy, perdón, he dicho hipotecas basura. Y es verdad. Productos tóxicos demasiado expuestos al sector inmobiliario. Ahora sí me he expresado con esa Javi, actitud. esa frase es para Eso marcarla, es que ¿eh? se me quedó grabado a fuego. Y resulta que ninguno supo predecir que esto se iba a pique, que el planeta entero, la economía del sistema se iba a poner entredicho porque iba arrastrada precisamente por esa hipoteca. Pero sí que hubo un lumbrera, que siempre hay uno que supo predecir que igual algún día en el futuro se daría una situación que beneficiaría al cliente. Por ahí no pasa. Por ahí no paso. Y te pongo una cláusula suelo porque ¿quién iba a decir por aquellos años que la cláusula Javier, si suelo, me permites que te el interrumpa un Euribor, momento. No, permíteme, de momento yo no- termina y yo ahora no después soy, yo te permito que yo no que- soy el señor Botín, ni nada de eso. o No, sea que- entonces no te lo has sentado aquí. Bueno, pero sí que hubo un lumbrera es que me supo. te está dirigiendo a mí como si yo fuera responsable Hombre, de aquí este está tema. Manolo, vamos. trabaja tú eres el conmigo, y yo te y aquí agradezco está el mucho. señor de Outbank. Si tú has trabajado en un banco, evidentemente te yo miro te a ti agradezco mucho que y me a mi madre personalices no te de va a esa dar forma y suerte. me diferencies con respeto delante de toda audiencia y de esa forma tan sumamente, hombre, que la verdad es que me estás dando categoría, ¿no? Más de la que tengo ya, ¿no? Pero, hombre, la verdad es que me responsabilicé a mí de todo ese desaguisado. Voy a Mira, cambiar. yo... ¿Tiene si- usted cláusula suelo, si me- Ignacio? Si me permite, no porque soy más listo. ¿Has visto? Ya está, ya me la has Soy dicho. más listo. Como Y, los te voy a- bancos. y ahora te voy a puntualizar dos o tres cosas. Yo, mira, en el fondo es evidente que cualquier persona que tenga un poquito de bueno, sentido común pues tiene que admitir que esa cláusula es una cláusula abusiva. Que lógicamente hay una desprotección total del usuario y que por tanto no debió existir nunca. Voy a rectificar a mi amigo Pablo en un momento, dice que los empleados de los bancos tal, no fueron los empleados de los bancos, nunca diseñan los productos los diseñan las entidades y los empleados lo que hacen es venderlas, ¿no? O sea, y por otra parte, para puntualizar cosas, hay un fedatario público que cuando un usuario, cuando un prestatario va a firmar una hipoteca, se supone que le ha leído el contenido de la hipoteca y que le debe de conocer exactamente todo el contenido de las cláusulas Se que está parecía al firmando. dentista, Ignacio. Dicho- 7 en la puerta. Oiga, que tengo que firmar yo. No Tú es- llegaba allí y decía, no- firma aquí. no creo que es un Hacía sí. el papeleo, le daba No un creo que si un recuerdo. notario... el propio Supremo Si me pone en dejáis duda que yo he la- dejado que habléis, por favor, yo lo agradecería mucho. A ver, habla, ¿Eh? Ignacio. Si Vamos a dejarlo, yo ¿eh? digo, Te estás yo digo, gritando pronto hoy, yo ¿eh? digo, no, yo solamente Mi cuarto. quiero puntualizar. Yo digo que si os estuviera ahora mismo oyéndolo un notario, evidentemente estaría muy molesto. Porque eso de que tú estás diciendo que hay 7 esperando... Pero más o menos que yo, que Perdona, pago el cláusula suelo. el notario da fe de un contrato y ese contrato se supone que las partes lo aceptan antes de firmarlo, en todas sus cláusulas. Eso no quiere decir que yo ni muchísimo menos esté de alguna forma justificando una cláusula que he dicho de principio que es abusiva y que no ha tenido, y que no debía haberse incluido nunca en los contratos hipotecarios, jamás. O sea, en ese aspecto estamos de acuerdo. Pero también es verdad una cosa, el 33% de las hipotecas con cláusula suelo se firmaron antes del tema, ¿no? Quiere decir que en la época en que en este país había una alegría tremenda por captar clientes de hipoteca, clientes buenos, esos clientes tuvieron la oportunidad total y absoluta de cambiar de entidad y irse a otra entidad si estaban pagando, si estaban al corriente de pago y evidentemente tenían unos perfiles y unas características que otra entidad pudiera haber aceptado para coger y cambiar su hipoteca. ¿Qué pasó con el usuario? Que a esto me refiero muchas veces, que yo no voy a defender, ni mucho menos, y lo vuelvo a repetir, a la banca, en el sentido de que haya incluido esa cláusula que para mí, repito por enésima vez, es abusiva. Pero el cliente bancario, el usuario bancario se tiene que dar cuenta de que a partir de ahora, a partir de ya, y si no lo ha hecho ya, ahora mismo tiene el problema con las cláusulas suelo, con las preferentes y con todo lo que los bancos, entidades financieras, vayan comercializando sin a lo mejor un asesoramiento adecuado para la capacidad financiera que tienen ahora mismo los usuarios bancarios. En ese caso, usted tiene que coger y consultar con alguien.
Alguien que le pueda a usted en un momento determinado aclarar si una hipoteca tiene una cláusula que a usted le puede perjudicar en el futuro, o usted está comprando un determinado activo financiero que puede causar en el futuro un problema, incluso un detrimento de tipo económico. Sí que es cierto, Ignacio, coincidiremos en una cosa. Yo antes, por ejemplo, como ahora está cambiando tanto el sistema bancario, claro, la primera base es que le den 20.000 o 30.000 millones de euros. Después está todo cambiando, las fusiones, las nuevas entidades. Yo voy, se me ocurre, Cajasol. Yo antes, imagínate que eres de Cajasol. Y digo, imagínate, porque yo todo lo que digo aquí no es que lo tenga yo no es que tenga preferente, cláusula suelo y todas esas cosas. Pues parece que sí, que eres, Claro, igual que tú parece que tienes un banco. que eres la persona torta. Pero es No, que las no, cosas yo parecen. solamente trato de ser, vamos a ver, objetivo en el aspecto de puntualizar las cosas y Yo darle a simplemente cada digo uno... mi opinión de currículum. Dale. Mi opinión es la siguiente, que yo voy a Cajasol, que ahora es fruto de la unión de la Caixa, ¿con qué banco era? Con Cajasol, ¿no? Con la Caixa. Ahora se fusionan y son un banco. Yo voy ahora, y como ahora son de la Caixa, y yo digo, mira, es que yo tengo mi hipoteca, Ignacio, es que tengo cláusula sueldo. Y con suerte me dice, eso fue tu amiga Manoli, que te la metió. ¡Ea! Doblar, así de claro. Que no le funciona, te dice, no, es que eso fue Cajasol y ahora somos la Caixa. Estamos en proyecto de fusión, a los 6 meses va. Oye, no es que estamos en proceso de reestructuración, no, es que estamos analizando el balance. Javi, Mire usted. De todas formas, Javi, había cartelones. no sabe de quién es. Para darle déjame novela. que- Había cartelones como este plató de grande, Sí. en la puerta de una entidad y en otra, diciendo, captamos la hipoteca, tráigase su hipoteca de otro Pero, banco. Ignacio, ¿pero eso qué significa? Eso Significa que el significa usuario bancario está... tuvo oportunidades y Claro. muchos de ellos lo aprovecharon y muchos de ellos se subrogaron. Quizá el principal problema Creo que no vuelve todos un poco a lo los que que ya he deberían de comentado. haber Quizá sido. no iban quizás con el asesoramiento adecuado y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que el usuario bancario necesita en su relación con el banco es formación o asesoramiento, es decir, necesita alguien que le acompañe. Eso está claro. Pero esto viene a confirmar un poco lo que yo ya hablaba antes. Aquí ha habido una falta de información. Cuando esta familia, que de repente ve en un cartel en la puerta de un banco que tiene una oferta buenísima de hipotecaria, que le dicen, vente conmigo que te pago hasta los gastos, que eso pasaba, en realidad, y resulta que luego cuando firman ahí no tiene una cláusula suelo, en realidad eso no venía en el cartel. Claro. Eso no venía en el cartel. Por Y resulta ejemplo, que la publicidad... había- Y otra cuestión. Yo me pongo un Y ejemplo. resulta que Compañero. el currito de turno, que no ha hecho la cláusula, que no la ha redactado, pero sí la ha colocado. Porque yo no hablo del que... Está claro que el que trabaja en una oficina no se inventa todo Perdona, todo Pablo, lo un pequeño abuso. inciso. Pero sí que los currito coloca. de turno no coloca la cláusula, solo coloca la hipoteca al cliente. Dice, mira, coloca. nuestra hipoteca es esta. No, perdona, pero el ese contenido, mismo el currito contenido estará seguramente- redactado por el departamento jurídico, No, porque quiera que perdona, sea. Ignacio, ¿no? pero tú sabes perfectamente que hay cláusulas que se meten en la generalidad de contratos, pero que en algunos contratos no se meten. ¿Por qué? Porque es un No, cliente que lo ha negociado personalmente. Pero lo que no es hay privativo circunstancias. pero lo que Claro, no es privativo entonces, de lo que está claro es un que empleado lo ha bancario colocado. es que coja y modifique el contrato hipotecario. Eso no es privativo nunca, jamás. Perdona, Un empleado la bancario cláusula no tiene suelo forma capacidad parte ni de las tiene condiciones autoridad, financieras. pero él no tiene capacidad de autoridad nunca Pero sí para de coger y negociar. modificar el contrato Pero que a es mí me que venden un coche y se me rompe la caja de marcha y yo no voy a Japón y le digo al japonés, y yo, que a ti Vamos a se me ver. un coche que se me ha roto, Una me voy a cosa, hombre, quebrar no, vendido a mí. vamos a ver, perdona una cosa, Javi. No, Si tienes no, los 2 años de no garantía. entramos aquí Sí, con sí. ahora con los japoneses. Vamos a ver. Bueno, lo que pues yo te los digo alemanes, es que lo hacen más. lo que te digo es que un empleado bancario no imputéis a una persona que solamente es una parte mínima del proceso de comercialización de un producto. El alterado, pero ha tenido el falta de alterado- transparencia, ¿no? Déjame, por favor. ¿Ha informado todo lo que tenía que informar? Eso no lo sabemos, Pablo. Tú no lo puedes tampoco eso Pues, asegurar. yo- Tú puedes asegurar mi que ese visión señor no lo era ha del dicho. usuario. Mi Lo que visión era pasa del es que en usuario, aquel y el momento, usuario lo desconoce. cuando el Euribor estaba al 5%, que es cuando se firmaron posiblemente la mayor Bien. parte de la ¿No ESA, era importante un sobre al a cuatro? lo mejor, ¿O al criterio? Vale. la relevancia de esa cláusula que con toda seguridad, imagino, lo mismo que tú imaginas que no se le dijo, yo sí imagino que se le advirtió, pero no se le da la importancia que tenía para el futuro, porque en ese momento los tipos de interés estaban al 5%, el Euribor estaba al 5% y con una perspectiva de subida. Pues Hombre, estoy yo pongo seguro mi que ejemplo. no sería Pero- importante. y yo Pero vamos a ver, firmo- lo que no podemos asegurar ni Pablo, tú, Ignacio. pero tú no puedes asegurar ni yo tampoco. Pero es que esto ya es un nivel de demagogia tremendo. Porque Vamos claro a ver, que hay cada Pablo. caso era distinto. ¿Tú crees de verdad que Ignacio. se le dijo, señor, hay una cláusula suelo que en el caso de que esto baje, que algún día bajará a lo mejor? Se lo tenía que haber explicado. Pues claro que no se explicó, pero eso lo sabe, Ignacio. Pero es que, o sea, yo te pongo un ejemplo. Hace 2 años... Vamos a ver, ¿por qué tengo que dejar sentado que no le explicaron ¿Y por eso? qué no? Hombre, yo lo- es que yo no, digo es que lo no que lo me has entiendo. dicho Yo pongo Y un además ejemplo, estamos que no se lo viendo... explicaron. Perdona, Lo estamos- único que te decían
lo único que te decían, porque yo también tengo hipoteca como la mayoría de los españoles, Pero es con que el cláusula suelo interés tienes es hipoteca. variable y que el interés Pero, irá, perdona, irá ¿tienes- cambiando pero, perdona, conforme ¿tienes cambie el ¿Tienes con mercado. cláusula suelo? No. Sí. ¿Y no te dijeron nada de la cláusula No. suelo? No. Ni el notario No. tampoco te Hombre, dijo la nada. verdad que es muy poquito porque se lo he preguntado antes a Pero Pablo. ni el notario tampoco te dijo nada. No. No. La verdad es que me extraña muchísimo Y además yo me pongo el porque ejemplo- son dos figuras que deberían de haberse Hace un año y hecho medio. la Y además reserva hay otra oportuna, cosa ¿no? que también quiero poner sobre la mesa antes que se me vaya. Porque no sé si eso es legal, no es legal, se puede, bueno, se puede sí, porque no es se ha legal, hecho, puede ¿no? ahora mismo ir al No, juzgado pero que te lo- Es que el está tema lo legal del... y lo Traiga. legítimo, que son cosas que eso los bancos no entienden, pero hay una Claro. diferencia muy buena entre legal y legítimo. Claro, claro. Y los bancos solo entienden de legal Claro, o ilegal. En claro. el segundo caso, el cliente te lo hubieras leído. El Puede ser seguro. estudiado o te hubiera ido a otra. El seguro de vida, por ejemplo, que pagamos cuando tú formalizas una hipoteca, tienes un seguro que avala pues el hecho de que si te ocurre algo, pues puedas seguir con tus pagos. Ese seguro de vida que tú haces, que tú pagas, que pagas todos los años, ahí, taca, 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 el beneficiario no es otro que la entidad financiera, o sea, que la entidad bancaria. ¿Eso es legítimo? Pregunto. Porque, bueno, si a mí me pasa algo En la segunda y parte yo de este bloque ya cobro, te contarán. y yo cobro Pero, el los seguro, amigos de agua. pues a lo mejor ese dinero que voy a cobrar yo, si o quien sea de mi familia, por una muerte, pues a lo mejor lo puedo utilizar en otra cosa, Pero si es es que me interesa. absolutamente- No sé, pero el beneficiario es taca, taca. Era, Si digo yo, era me falta a lo absolutamente mejor un año, obligatorio que suscribiera el seguro. Pregunto, te lo exigían, ¿no? porque a mí no me lo han exigido. Pues a mí, el de vida, Perdona, el de... pero vamos a ver, no porque Yo estoy a hablando mí de hipotecas no que me las han se que exigido por formalicé en el ser año nacionalidad. 25. Nosotros, sobre Es todo, que- yo seré demasiado radical. es que pero estamos como ustedes comprenden generalizando la y banca dando que por tú bueno- defiendes no existe. Vamos a ver, que Pero yo no ni estoy aquí, defendiendo, ni en perdona, Liechtenstein, ni en que otros yo no planetas, defiendo a existe. nadie de la banca ni nada, lo único que quiero es ser objetivo y dejar la demagogia aparte. Pero si es que yo tengo una cláusula suelo, no me la dijeron. ¿Qué es demagogia, Ignacio? Que Pero yo vamos la a ver, tengo y perdona. ni el notario. Sea lo que... Uy, se le supone al notario lo que tú quieras. Y el mío no me dijo, señores, A mí- ¿cómo esto vas a mí eso- Pero es que además el notario tiene la obligación de decirte que A la una, tienes y a qué una significa persona o que qué- esté o en qué el mundo y que haya genera estado esa presión. trabajando y que sepa lo que es una hipoteca y que haya tenido ocasión de firmar muchas hipotecas como la he firmado yo, Afecta por esa cláusula esa suelo. cuestión que tú me estás diciendo, aproximadamente. Solamente el BBVA tiene 3 millones de afectadas de hipotecas. Pues en este país ya solo el BBVA, que también hablaremos de él en la segunda parte de esta tertulia, tiene más de 3 millones de ignorantes tontos que no supimos comparar con los carteles así de grandes y que nos podíamos haber ido a otra. 3 millones, el BBVA. ¿y cuántos tiene ¿Cuántos listos Santander, que es hay? más grande? El Santander pues tendrá otros ¿Eh? 5 millones. ¿Y por qué no Otros cogiste tu 5 hipoteca y millones te la de llevaste personas? al Santander o al Bilbao Vizcaya que no tenían cláusula suelo? Porque no encontré a nadie como tú que fuera tan legal, tan honesto, que qué lástima, que Pero eres si el tan problema es cuando que ya no uno está... Pero si compara ya la no es legal ni operación, honesto, es que tú Ignacio. tienes, es que tú, mira, nos quejamos de las comisiones de los bancos, por decir otra cosa. Y ahora resulta que ahora te estás machacando todos los días en la radio con eso de decir, oiga, si usted está pagando comisiones en su banco, no pague usted ninguna más porque nosotros le vamos a dar el mismo servicio que sin comisiones. Lo mismo que había esos cartelones diciendo, oiga, tráigase usted su hipoteca que yo se la recibo. Y usted en ese momento que usted es consciente de que tiene usted una cláusula que es abusiva, que no debe de estar ahí, coja usted, moléstese usted y vaya usted a ese banco, le diga, oiga, que algunas la ofrecían incluso sin gasto ninguno para el prestatario. Porque como estamos tan quemados los lo que consumidores, estamos es- pensamos lo que por estamos es algún muy lado no acomodados daba y nada. ahora resulta que cuando llega la hora, pues echamos los dientes contra, bueno, pues no sé, contra... Tienes razón. Tenemos ahora que apechugar que nos equivocamos y que no nos leímos en su día. Parte de la letra culpa, pequeña. parte de la culpa para mí, parte de la Ignacio, culpa... Yo creo que insisten mucho en el tema de la comercialización y de que pudimos elegir. El problema es que cuando yo elijo con todos los factores encima de la mesa. Y si resulta que uno importante de cara al futuro ¿Te parece poco factor que vea un cartelón diciendo que no pone que tiene cláusula suelo? Bueno, claro. Pues ya está. Y si no Me han vas allí, engañado, lo pregunta. Me han engañado. Lo ¿Ha habido pregunta. falta de información o falta de transparencia? Yo no te puedo dar a ti por bueno que cuando has ido a suscribir ese contrato o cuando has ido a contratarlo, el contrato hipotecario, a ti no te hayan advertido que ese cláusula... Lo que pasa es que se ha podido minimizar la importancia de futuro de esa cláusula en relación del momento económico o del momento de los tipos de interés que estabas viviendo. Eso sí lo puedo admitir. Pero que por sistema... Las 300.000 o 500.000 o 3 millones de hipotecas que hay en este país, con cláusulas suelo, que no sé exactamente cuántos son, que todo el mundo no le haya dicho nadie, ni el banco, ni el notario, que había una cláusula suelo, eso no me lo puedo yo creer, ni que se ponga ahora mismo el junte el cielo con la tierra. Cuando se generaliza,
Cuando se generaliza está Vamos, yo claro. lo de Cuando la se cláusula generaliza, suelo, Siempre hay hombre, excepciones. me he enterado Claro, no, las en excepciones, este las excepciones son al revés. Pues, Cuando hay un número pero tan yo me- grande. Que te pero yo hablan me de tengo que cláusula tener- suelo. yo me tengo Antes que no tener a sabía los ni lo que vienen que a mi era. oficina, a nuestra asociación Hombre, y en la pero asociación. ¿cuántos han ido? Dime, ¿cuántos han ido a tu Pues mira, oficina? en los últimos 2 meses han venido más de 200 Pero si personas. Ignacio, si 200 estamos aquí personas. cuatro y ¿Cuántas nosotros estamos hipotecas hay? diciendo. ¿Cuántas hipotecas ha cogido Abufán en el ámbito nacional, en el ámbito del país? No sé, a nivel nacional te lo puedo decir. Puede 2.000, 4.000, 6.000, 100.000. superar ¿Cuántas 10.000, hipotecas hay en me este imagino. país con cláusula suelo? Lo que te quiero decir es que aún a pesar, fíjate tú, ahora mismo, de que ya se está considerando que efectivamente hay un detrimento importante Pero que los 3 millones no lo económico dice para Juan. los prestatarios, Los 3 millones del BBVA, para ha los sido titulares. el propio BBVA el que ha dicho que son 3 millones de los que tiene contratos hipotecarios afectados con cláusula suelo. ¿Quién? El propio BBVA. 3 millones de españoles en su 3 banco millones solo. de contratos hipotecarios. ¿En su banco solo? En su banco solo. Eso Es que me tampoco parece- es verdad. No, me parece. Porque no una- tengo aquí los 3 millones de Perdona, contratos y yo no me lo teniendo en compro. cuenta que aquí hay. Al final uno, Vamos a al ver, final vamos a ver, me va a Javi. perder- pero esto es Javi, como las estadísticas yo te- de los SARES, de las televisiones y tal. Al final se hace en función de un prorrateo, es decir, Vamos a ver. de unas Sí, pruebas mira, que se yo te voy a hacen. decir No, una cosa. no podemos De tener unas acceso catas. a los 100 millones de contratos Una hipotecarios sí- o 200 millones de una contratos simple hipotecarios que cua- puede existir en este una país. simple cuenta. Si estamos hablando que es solamente el 33% de la hipoteca de este país tiene cláusula suelo, aproximadamente, vamos a ver, y que solo el Banco de Vizcaya tiene 3 millones, tú haces una extrapolación en ese sentido y te dan muchas más hipotecas de las que de habitantes que tiene este país. O sea que eso es imposible. Es imposible. Pero estamos hablando... Es imposible lo que me estás diciendo. Estamos hablando... Si solamente el Pero Banco de escúchame, Vizcaya Ignacio, tiene 3 millones. que estamos hablando que Estamos el banco hablando de que hay- hablas de contratos, estoy hablando de Estoy- contratos, te no estoy de hablando- casas, ni de vivienda, ni Estoy de hablando, familia. sí, de Estoy hablando de contratos. contratos. Y tú me estás en los que diciendo también se que incluyen solo el Banco de contratos Vizcaya tiene en los- 3 millones de en los que hipotecas también con se está cláusula incluyendo, suelo. en los que también se está incluyendo 3 millones de hipotecas. Y yo te digo a a ti empresas, que si el total de las locales. hipotecas de este país tiene el 33% de las hipotecas tiene cláusula suelo, si solamente un banco, una entidad tiene 3 millones, cuando tú eso extrapolas al resto, al conjunto de las entidades financieras, quiere decir que te salen mucho más hipotecas en total de que habitantes tiene este país. Pues si no, a la cuenta, y verás. y eso no te Ignacio, Eso no me cuadra, no me puede cuadrar. ¿Cómo me va a cuadrar que haya más Ignacio, hipotecas en este país que habitantes Habrá tienen? que hacerlo de otro Pero con sentido. todo Es que mi tiene, respeto, es que Lo que tiene, pasa es que es que tú tiene, tienes- es que tú tiene tienes a los cuestionar niños, datos, tiendes a cuestionar datos, pero sin ancianos traer y datos todos tienen exactos. hipotecas con cláusula Estás suelo. cuestionando datos sin traer datos. Pero si es Yo mucho doy un más dato. sencillo, señores. Si estamos Yo te cuatro estoy en la dando, mesa, Ignacio. yo te estoy dando un dato que creo que es bastante No, pero ¿dónde está el consecuente. dato de la hipoteca viva actualmente? El dato te estoy diciendo es que el 33% de las hipotecas de este país tienen cláusula suelo. Y tú me estás diciendo que solamente una entidad tiene 3 millones. Si tú eso lo multiplicas por el resto de Pues si te entidades, hemos conjunto de entendido entidades... perfectamente, Ignacio. No, pero es que por lo visto dice que estoy dando Pero datos va- que no son... Que a que lo no mejor son te correctos. gana yo uno que este Por lo visto impepinable, no. irrefutable Sí, e incuestionable. Aquí estamos 4 personas, correcto. Bueno, se darán ustedes cuenta que si no estuviera aquí, sinceramente, esto sería un rollo macabeo, ¿no? No habría debate. Yo lo que te digo, Ignacio. Sería aburrida. Supongo que ¿eh? tienes la tanto apego a la tertulia. banca porque ni te Pero con la perdona, nota que yo no estoy defendiendo a la banca. No, tú es que vives yo por no y para estoy la banca. defendiendo a Y la como banca. tú no tienes comisiones, el resto no perdona, nos informamos. que yo Como no tú no tienes tengo- cláusula suelo, el resto somos poco menos que... Vamos ver a si ver, más listo. perdona, Déjame que Javi, termine. yo te agradecería Ignacio. primero que empleara un lenguaje que no fuera ni muchísimo menos esto tan directo hacia una determinada posición A mía. la Yo entidad, defiendo a lo la que... entidad. Perdona, yo defiendo, no, te estás dirigiendo a mí, diciéndome pues a los que señores yo de la es que banca, aquí estamos defiendo, 4 y que 2 yo tenemos defiendo a la cláusula banca. Yo no tengo que defender a nadie porque gracias a Dios no tengo ninguna obligación de defender a nadie. Defiendo lo que creo, Igual que honesta y honrada. Pues entonces respétame como yo te estoy respetando a ti. supuesto. ¿eh? Y no me digas que defiendo a nadie, que no estoy defendiendo a nadie. ¿Puedo ya? Yo defiendo mis criterios, honrada y sin ninguna otra concurrencia de ninguna otra característica. ¿Ok? Correctamente. Ok. A partir de ahí, tú puedes decir lo que quieras. Ahora Pero te voy a déjame decir- que yo me exprese como ya me dé la gana, ¿vale? Vale. Eso es. Perfecto. Yo haré lo Bueno, mismo. hay paz. Ignacio, ahora sí. Hay paz Claro que sí, entre los siempre hay paz. mortales. Pero si estamos 4 y 2 Es que tenemos... me diga a mí que yo soy ahora mismo señor Botín aquí defendiendo a la banca, vamos. Si fuera Botín te pedía pasta. Hombre, por favor. Hombre, yo lo que tengo que poner el punto, que se diga que un empleado bancario es el culpable de que haya una cláusula suelo en un contrato. Es que eso, No queda eso mucho sí, mejor decir si- que tú no la si tienes porque mañana, eres listo. Eso sí queda... Déjame terminar, Ignacio. si rápido. mañana te Pero oyera, ¿quién- mañana un pero ¿quién empleado tiene la culpa, bancario entonces? decir Entonces, según tú, la tiene el usuario que por ese no es leerse el contrato. No. La culpa Claro, puede, mira, la yo culpa digo que la puede tiene el venir. empleado y tú dices Vamos que a la tiene el ver, usuario. la culpa la puede venir, como es lógico, de alguien que hay un departamento jurídico que es el que redacta la minuta
del contrato hipotecario. Y incluye, de acuerdo con las directrices de la comercialización de la entidad. Directrices de la comercialización. Sí, también estarás conmigo problema... que habrá algo de flexibilización en la red para comercializar los productos. Que no hay, en ese aspecto no hay ninguna flexibilización. Es suelo para todo el mundo. Salvo que el cliente diga, oiga, que yo no quiero firmar esa cláusula. Y entonces, claro, entonces sí que el director o quien sea diga, oiga, que tengo que hacer una consulta a mis superiores a ver si yo puedo o no puedo firmar esta hipoteca con esa o sin esa cláusula. Pero ese empleado no tiene capacidad ni facultades ninguna para coger y decir, vaya, pues Pablo, no te preocupes, que a ti te la voy a quitar. El problema, yo creo que el problema radica que el usuario, el consumidor, necesita saber latín para poder formalizar una hipoteca. Para realizar cualquier contrato con un banco tiene que saber latín. O si no, tiene que contratar a su vez a alguien que le explique lo que va a firmar. Pero no solamente en los contratos hipotecarios. Hemos tenido porque yo creo que el usuario, el consumidor, va con la buena fe, con la confianza. Si el cliente, y evidentemente otro aspecto que yo reconozco, que nunca se debía de haber, y si me leí en una noticia de prensa, que eso el otro día arremetía contra mis amigos banqueros, como tú dices. Tú es tu opinión. Ya ha quedado claro eso, Ignacio. Vale, pues no, según tú eran mis amigos banqueros. Ya no son amigos tuyos. Pues ahora resulta que yo estaba diciendo hace pocos días en un periódico en el que escribo, diciendo que ese producto no era para comercializarlo masivamente y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores e incluso el Banco de España debieron de haberlo vetado. Yo te agradecía que de vez en cuando entrara en el blog y me leyeras, por favor. Ignacio, vamos a hablar vamos a hablar después de la publicidad, si os parece. Terreno complicado. Pues si lo has leído, no deberías de volcar aquí opiniones. Y si tú no estuviste conmigo cuando firmé mi hipoteca, no debería decir que los españoles se nos avisó, porque no lo sabes, porque aquí estamos 4 y ni a ella ni a mí tenemos cláusula suelo y no nos avisaron. Nos vamos a publicidad, señores. La cuenta del Javier Nieto. Porque te sale mejor, Ignacio. Javier Nieto, Pablo Pérez, Ignacio Villar, que nos vamos a publicidad. Nos relajamos, volvemos enseguida. Javier Nieto, te despedimos. Ya no te vas a pelear con Ignacio, daros la mano, por favor, que yo vea que venga. Haya paz social, por favor. Venga, nos vamos. Nosotros volvemos enseguida, después de la publicidad. Tan solo unos minutos se incorpora a esta mesa Hermenegildo García, que es director de comunicación de Ausban Nacional. Así que dentro de un momentito, después de publicidad. Javi, hasta luego. Adiós. Retomamos este tiempo de tertulia después de una pequeña pausa publicitaria. Se nos ha marchado Javier Nieto y saludamos a Hermenegildo García, que es director de comunicación de Ausban a nivel nacional. Señor García, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, y siguen naturalmente en la mesa Pablo Pérez e Ignacio Villar. Ya parece que nos hemos calmado un poquito más porque decía Hermenegildo, esta tertulia provoca pasión, ¿eh? Pero bueno, también hay que decir que perro ladrador, poco mordedor. Y aquí hablamos, debatimos, dialogamos, pero luego nos damos las manos y sin problema alguno, ¿eh? Por supuesto. Que lo importante es hablar. Lo que no saben los espectadores es que los guantes de boxeo están fuera y que yo le he dicho a Javi que ahora cuando terminemos que se vaya poniendo los guantes, que yo me pondré los míos, ¿eh? O sea, que tengan ustedes en cuenta que todavía esto no ha terminado. Que habéis quedado ahora para para dirimir esto no puede ser así, ni muchísimo. En tabla no se puede quedar, ¿no? Y un casco, y peto. Yo creo que tú eres muy agresivo. Yo creo que incluso vamos a tener que hacer como los antiguos, dirimir las cosas en el campo con la... ¿Tú te acuerdas de aquella? Con las espadas, ¿no? La espada o con la... ¿Cómo era aquello de los caballos? Con los caballos, la fusta, ¿no? Con los caballos y las pértigas aquellas, no sé cómo es. Las fustas estas son justas. O la justa, ¿no? Sí, justas será. Justas serán. Por ahí van los tiros, venga. Bueno, ayer concretamente como decimos, director de comunicación de Ausban estaba aquí en Jaén, hablaba de las diversas sentencias, de lo que se ha ido ganando, de lo que ha ido ganando Ausban a lo largo de estos meses en relación, bueno, pues con todos los problemas que tienen los consumidores y los usuarios de la banca, ¿no? Concretamente, ¿en qué se centraban, ¿no? O digamos, ¿cuál es, no sé si la piedra angular o desde luego el caso que lleven por bandera?
Bueno, ahora mismo el caso estrella nuestro, ahora mismo, es la sentencia que tenemos pendiente del Tribunal Supremo, pendiente de redacción definitiva y que fue ya anunciada hace un par de semanas o tres por un comunicado de la propia Sala Primera del Tribunal Supremo, en la cual ya se anunciaba que la cláusula suelo se iba a declarar nula por abusiva. Luego había otra serie de declaraciones ahí que cada cual ha interpretado de la manera que le ha interesado. Lo que nosotros queremos dejar muy claro a todos aquellos que tengan una cláusula suelo, porque ha habido declaraciones en contra que pueden llevar a engaño a la gente, es que todo aquel que tenga una cláusula suelo y que sea declarada nula, lo cual esperamos que pronto confirme la sentencia del Tribunal Supremo, para que todas las que haya en este país se puedan declarar nulas, pues todo aquel que tenga una cláusula suelo puede recuperar los importes indebidamente pagados en base a esta cláusula suelo. O sea, con carácter retroactivo. Con es decir, carácter que retroactivo, si un hipotecado ha estado pagando durante 3 años, 3, 5, 6 o 10, esa cláusula suelo, ¿tendría el banco, la entidad, que devolverle el dinero? Efectivamente, porque si la cláusula suelo se declara nula, se da por no existente, no ha existido nunca, y entonces todos los efectos que haya tenido hay que retrotraerlos. Entonces, las cantidades indebidamente pagadas en base a esta cláusula suelo se tienen que devolver por la entidad financiera en base a reclamaciones individuales de cada uno. Luego a cada persona hay que hacerle un cálculo para ver cómo estaba el Euribor en cada momento y qué cláusula suelo tenía, qué amortizaciones tenía, si los pagos eran trimestrales, semestrales, mensuales, del tipo que fuera, y se hace un cálculo exactamente para esa persona y en base a sus condiciones concretas. Pero todo el mundo tiene derecho y puede recuperar, que quede muy claro, las cantidades indebidamente pagadas por la existencia de esa cláusula suelo. Pregunto yo, por ejemplo, se ha producido que muchas entidades se han fusionado, ¿no? Así es. Han desaparecido como tal, se han fusionado Así es. en otra. No sé si ahí sí que hay posibilidad de reclamar o simplemente, digamos que el tajo comienza desde que está esa fusión. No. Vamos a ver, estas entidades nuevas, estos bancos que son resultado de la fusión, en muchos casos de antiguas cajas de ahorros y otras entidades, cada entidad que conforma cada uno de estos nuevos bancos es responsable porque la nueva entidad se subroga en todo lo que han hecho las entidades que la conforman ahora. Entonces la responsabilidad que puede haber aquí no se extingue nunca. O sea, es desde el momento en que esto se inició y con la entidad con la que se inició. Eso no desaparece. Ignacio, ¿tú crees que eso es viable? Me refiero a que se pueda llevar a efecto. Hombre, ¿por qué no? Claro, yo estoy totalmente, y no solamente considero que puede ser viable, sino que es justo que se haga, ¿no? O sea, vamos a ver, si en aquel momento yo he defendido los aspectos que he defendido hasta ahora, ¿no? Pero he reconocido de primera hora que es una cláusula abusiva. Y si es una cláusula abusiva y el Tribunal Supremo confirma que hay una oportunidad para el prestatario de reclamar esto por la vía, aunque sea por la vía judicial, una retroactividad del pago en ese sentido, pues claro que se debe de hacer. Ahora, yo lo que sí le preguntaría a Hermenegildo, porque todavía la sentencia no es firme, ¿no? En ese sentido. Todavía no hay una sentencia, no hay un texto redactado. En ese caso, lógicamente, supongo que los prestatarios que tengan pensado, pues de alguna forma presentar esa demanda, bien a través de Abudán, o bien, lógicamente, a través de otros canales o directamente, se movilizarán con mucha más profusión que estar haciendo ahora mismo. ¿Cuántos casos en Abudán tenéis ahora mismo de reclamación de prestatarios con cláusulas suelo? Bueno, vamos a ver, casos exactamente ahora mismo que se estén llevando por todas nuestras delegaciones en España, no tengo el cálculo exacto. Lo que sí que puedo decir, no, es que no lo tengo, entonces tampoco quiero aventurarme con una cifra que puede ser totalmente... No, sí que puedo decir el número de sentencias que al cierre de la semana pasada teníamos ganadas. La siguiente pregunta. Sí, pero es que ¿cuántas tenemos ahora mismo? ¿Cuántas demandas tenemos? No puedo dar el dato, lo siento, pero no puedo dar. Son miles. Ahora, ¿cuántos miles? No lo sé. Lo que sí que puedo decir es que tenemos 66 sentencias ganadas al cierre de la semana pasada en cláusula suelo. Perdona que te interrumpa. Yo te lo digo por abundar un poco en la acomodación de los clientes usuarios de la banca, de la entidad financiera.
Porque tú fíjate, me estás diciendo, hemos hablado antes de que había 3 millones solamente en el Banco Bilbao Vizcaya, una cifra que yo no la puedo admitir porque la extrapolación me sale una cifra que no puede ser, pero en fin, vamos a suponer que fuera verdad. ¿Tú te crees que si hay 3 millones de personas que se ven perjudicadas por una cláusula abusiva, solamente que haya unas reclamaciones? Claro, estamos hablando de AUBAN, ¿no? No sabemos las que pueda haber en el conjunto. Sí, otras asociaciones de consumidores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O pero individuales. Me consta que tampoco por otras vías, digo, me consta de una forma imaginativa. Lógica, a lo mejor, ¿no? O sea, que no es porque yo lo sepa por datos contrastados, ¿no? Pero sí me da la sensación de que no hay suficiente movilización en ese sentido, de que la gente, a pesar de que ahora mismo una hipoteca normal esté pagando a lo mejor incluso un 1,5% o un 2%, porque el Euribor, como ha dicho antes muy bien Pablo, estaba en el 0,50 y el diferencial como mucho puede estar en 1 punto, 2 puntos incluso, 2,5 puntos. Hay hipotecas que pueden estar pagando el 5 y el 6% todavía. ¿Cómo esas personas, que son muchísimas según vuestros datos en ese sentido, no se movilizan y hacen una reclamación formal, por la vía que sea, de AUBAN o lo que quiera que sea? Yo lo que llamo es que si realmente hay una base suficiente para reclamarle a las entidades financieras, yo no voy a defender a las cargas, ¿cómo voy a defender a las entidades financieras? Yo soy objetivo, quiero ser objetivo. Si hay una base suficiente, eso debería ser masivo. Oiga, yo estoy perjudicado. Y en función de ese prejuicio que estoy soportando, yo tengo que coger ahora mismo y presentarme con quien sea. Me cojo un abogado, me cojo a UBAN, una organización, lo que sea, de usuario o lo que sea, y me tienen que defender para que me reconozcan mis derechos. Eso es una decisión, por supuesto, que tiene que tomar cada cual, por supuesto. Lo que sí que es cierto es que la actual situación que tenemos de crisis financiera global y crisis que se traslada a todas y cada una de las personas y de las familias, o por lo menos a muchas, están acelerando estos procesos de reclamación por parte de las personas, porque el mismo tema de cláusula suelo estamos comprobando que está siendo la causa de que muchas familias, muchos consumidores, muchas personas no puedan hacer frente al pago de las cuotas de sus préstamos hipotecarios, que a lo mejor sí que podrían hacer si no tuvieran la cláusula suelo. Es decir, una familia, una persona, a lo mejor sí que puede hacer frente a una cuota de 400, 500 euros, pero no a una de 800. Entonces, vamos a ver, ahora mismo lo hemos comentado antes, lo habéis comentado antes, el Euribor está al medio punto, al 0,5%. Pongamos que una persona en concreto tiene un margen, tiene un diferencial en su contrato de préstamo hipotecario tipo de interés variable del 2. Luego daría un 2,5. O sea, el tipo de financiación más el margen del 2, un 2,5. La mayoría de las cláusulas suelo que estamos viendo nosotros, no solamente en las demandas, sino de gente que viene a informarse en distintas sesiones, jornadas informativas que venimos haciendo en todas nuestras delegaciones en España, estamos viendo que lo normal oscila en torno al 4, 4,5, 5. 3,5, las hay del 5, las hemos visto del 6, no hace demasiado tiempo, y incluso aquí nuestro delegado en Jaén ha llegado a ver una cláusula suelo del 8, que no es normal. Pero bueno, es lo que yo quiero transmitir. La cláusula suelo está perjudicando a muchas familias en el tema de poder hacer frente al pago de sus obligaciones en el tema de eso es préstamo evidente, hipotecario. ¿no? Porque en definitiva, si tienes que pagar parte de tu sueldo, lo tienes que traer para pagar la hipoteca, para hacer frente a la hipoteca. Cuanto menos intereses tengas que pagar, más posibilidades tienes de afrontar el pago. Yo lo que digo es una cosa, no es mejor que el usuario, el consumidor, pueda hacer frente a su hipoteca antes de que el banco lo tenga que meter en esa lista de morosos y quedarse con el piso, cuando la bolsa de viviendas de los bancos ya sabemos que es un problema y demás. ¿Será mejor eso? ¿Por qué no solucionamos eso Mucho más razonable. antes de nada, no? Mucho más razonable. Bueno, pero ahí si me permitís, la última modificación de lo que era la ley del contrato hipotecario, de la hipotecaria, faculta a un juez para detener el desahucio, el procedimiento contra el prestatario, en cuanto pueda advertir que hay una cláusula o hay un aspecto que no está de acuerdo con
O sea, cuando Sí, es una cláusula abusiva. Exactamente. Puede entrar porque hay de una oficio cláusula a abusiva. valorarla, eso. Aunque sea interpretativo por parte, en este caso, del juez que lo tenga que dirimir, lo que está claro es que ya hay una vía que posibilita la paralización de un procedimiento contra el prestatario cuando se pueda interpretar por parte del juez que hay una cláusula abusiva. Y En base además a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, es que precisamente la Unión Europea, como tú muy bien sabes, precisamente ha sido la que ha instado un poco al gobierno español también a modificar ciertos aspectos de los contratos hipotecarios. Porque evidentemente ese y el tema de los intereses de demora, el tema del resto del préstamo cuando se adjudica y no cubre la totalidad del préstamo, en fin, aspectos que realmente perjudican y supone una desprotección total del prestatario, han tenido que ser rectificados a instancias también, como tú has dicho muy bien, de la Unión Europea. Por tanto, en este aspecto, desde nuestra misión, aparte de aquí, de fin de charlar entre amigos, 4 o 5, unas veces con más o menos, pasión, yo le pasión, digo pasión. Menos mal que son amigos. Es también un poco informar a nuestros oyentes. Un poco Claro que sí. despertar también esa parte Y claro reivindicativa que sí. que Por tenemos eso yo que tener, pero que muchas por veces eso, la Manoli, tenemos yo dormida, insisto mucho. Y en ese aspecto no me dirán que defiendo a la banca. Que se ha acabado la fidelidad con el sistema financiero. Es verdad, siempre lo has dicho. ¿Tú crees que eso siempre. es defender a la banca? Cuando yo digo que se ha acabado la fidelidad, esa fidelidad que nos hacía ir a nuestra... Es que este es mi banco, es que este es mi Manolo, es que este es mi Pepe que me informa, este es mi tal. Eso se ha acabado. Lo que se ha acabado es la candidez de la Claro, gente. pero se ha acabado. También. Es que, te han la obligado mentalidad nueva. a terminar con esa La candidez. mentalidad ¿no? nueva. Dicen que a la Cuando- fuerza ahorcan y entonces Claro, obviamente es una exactamente, situación es que nos están dando suficientes elementos para que de alguna forma, oiga, antes de dar un paso que a mí me suponga una inversión que no conozco, una firma de un contrato que puede tener o contener cláusulas de alguna forma que puedan ser perjudiciales para mí en el futuro, oiga, pues yo me ofrezco, como lo he dicho ya de esa, desinteresadamente, no voy a cobrar nada. De hecho, en la calle me paran montones de gente preguntándome cosas. Y yo les digo, oiga, mira, pues mi opinión es esta, me puedo equivocar, pero en fin, trato de tal, ¿no? De sustanciar cualquier consulta que me hace. Lo que sí es verdad es que hay que cambiar el chip ya del usuario bancario. Eso estoy diciéndolo y repitiéndolo. Por tanto, me incomoda de cierto modo un poco que Javi me diga que yo estoy defendiendo a la banca. Oiga, si estoy repitiendo aquí que se ha acabado la fidelidad. Lo que pasa es que, Sí, vamos a ver, Ignacio, hay también tienes aspectos que objetivos que comprender tengo. que desde tu parte profesional, que te has llevado un montón de años trabajando para la banca y que, bueno, pues eso se lleva innato. Y aunque uno no quiera, también le sale la parte esa de defensa hacia Mira, la banca persona en que se cualquier te nota, situación debe Ignacio. ser absolutamente- Que se te nota, que también... Yo también he estado 16 años trabajando en banca y En no me banca. sale esa parte. O sea, esto, cada cual según cómo se lo tome. Sinceramente, no sé si se nota o no. Lo que sí es verdad es que procuro, vamos, que quiero, no sé si lo consigo, ser absolutamente imparcial. Bueno, hay que poner siempre siempre las dos imparcial y partes objetivo. en Claro una que sí. balanza. Tiene que ¿no? haber Para diálogo, tiene que haber para diálogo. que haya un Lo que pasa, equilibrio. lo que pasa es obviamente- que está claro que cada uno cuenta un poco la película conforme la ha vivido o la ha visto, ¿no? Y en realidad, quizás a mí me toca, y por sentirme aludido también en la parte esa de que nos hemos sentido incómodo un poco, a mí me toca ver a los usuarios, y los usuarios vienen a nosotros a contarnos sus penas. Que nos pueden engañar, algunos nos engañan, pero yo estoy convencido de que la mayoría nos cuenta la verdad. Y una de las cuestiones que se plantean siempre es qué información han recibido. Y mucha gente no tiene conocimiento, a duras penas tienen ni siquiera el conocimiento de cómo calculan el tipo de interés que tienen que pastar. Y el Euribor y el suelo y todas estas cosas no se pastan. Entonces, yo estoy de acuerdo, Ignacio, y lo hemos hablado alguna vez, respecto a esa falta o a esa candidez que muchas veces tenemos como usuarios bancarios. No podemos fiarnos del que nos está vendiendo un producto. Uno tiene que entender el producto y tiene que saber los pros y los contras de ese producto, y para eso necesita ser o un experto o llevar de la mano a un experto para poder entender ese producto, ¿no? Y evitar estos engaños, ¿no? Y ahora cuando está el problema, que el problema de cientos de familias en Jaén que tienen la cláusula suelo, pues ahora hay que arreglarlo. Y yo estoy convencido de que la mayoría
no te voy a decir porcentajes, pero la gran mayoría, para mí, la gran mayoría no sabía lo que estaban firmando. Yo creo que la información que uno quiere saber cuando firma una hipoteca es, o por lo menos me voy a poner como ejemplo, porque que conste que si lo tuviera que hacer ahora pediría toda la información, vamos, desde la A hasta la Z, me buscaría un abogado, iría a UBAN, lo que fuera. Pero en el momento que, por ejemplo, firmas una hipoteca, pues hablas un poco de, bueno, ¿cuánto me va a salir a pagar todos los meses? Te dicen 400, 500, 600, tal, y tú dices, ese precio o esa cuota es la que yo más o menos tenía pensada. Vale, firmo. Y ya no te interesa otra cosa. Ya no te interesa otra cosa, tampoco te lo explican, pues mire usted, esta hipoteca tiene una cláusula suelo, el interés que va a pagar se lo hemos calculado de esta manera o se lo vamos a calcular de esta manera, cuando pase cierto tiempo tiene otras condiciones. No sé, es un poco así que va rápido y que tampoco comprendemos, porque a mí me hablan de números y la verdad que me quedo... Pero yo sinceramente, incluso te voy a decir una cosa, puedo admitir que no se resalte en el momento de la contratación en la entidad financiera aspectos de este tipo, del contrato hipotecario, una cláusula abusiva, o incluso los intereses de demora, pero que todos los fedatarios públicos de España odien informar adecuadamente al prestatario del contenido de una cláusula tan importante como esa, eso no me cabe a mí aquí en la cabeza. Pero vamos a ver, Ignacio, yo creo que decírtelo, informártelo, sí, es la forma en la que te lo informan o te lo explican, porque todos lo informan no, pero si a ti te dicen que a lo mejor que el importe anual del interés que tienes que pagar es un 2,75, por ejemplo, y por arriba no te van a dejar de crecer, a lo mejor te están hablando de la cláusula suelo, pero no tal cual. Y tú no sabes más o menos qué significa. A ti te han dicho, te han explicado exactamente, mire usted, que durante los 25 años que ha firmado la hipoteca, por mucho que baje el interés, aunque el Banco Central Europeo no cobre interés ninguno, te ponga el dinero a cero, vamos, que te lo dé tal cual, que usted va a tener que seguir pagando un interés. Es que tal y como lo formulaba Javier, parecía que había una connivencia pero vamos entre el banco y el fedatario público. Tenemos que ser realistas. Ante todo, tenemos que ser realistas, yo creo. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere una persona, cualquiera de nosotros, cuando vamos a un banco? Porque te den el dinero. Sea para nuestro préstamo hipotecario, sea para un préstamo al consumo, sea para lo que sea, sí, para yo qué sé, para comprarte un coche o para irte a hacer un viaje. Tú lo que quieres es conseguir ese dinero. Que la entidad te lo dé, que hoy día no está tan fácil, hace unos años sí lo era. Te daban eso y si querías más, pero ahora no está tan fácil el tema porque no existe esa liquidez. Sí. Las condiciones del mercado han cambiado. Entonces, la persona lo que quiere cuando entra en un banco, en una sucursal de cualquier entidad, es conseguir ese préstamo, conseguir ese dinero. Y entonces va un poco a lo fundamental, a lo que le cuentan, y yo lo que quiero es firmar. Tenemos constatado también, además, por muchas de las sentencias que tenemos ganadas en el tema de la cláusula suelo, de las 66 que llevamos, que la cláusula suelo es una condición, tiene el carácter de condición general de la contratación. Es decir, forma parte de aquellas cláusulas que las entidades, en este caso financieras, imponen en sus contratos a la generalidad. Y que no son negociables, no hay opción de negociar, ¿sí o no? Oiga, mire, esto es así, o lo toman o lo deja. Salga usted por la puerta. Habida cuenta de que el objetivo fundamental de la persona en ese momento, al pisar una sucursal, es conseguir eso, el préstamo, pues vamos a ver, es una serie de circunstancias, una serie de cosas que vienen aquí, y al final existe una desinformación real, porque muchas veces incluso se lo avisan a la persona, se lo dicen, y es muy posible que no lo oiga. Porque está centrada su objetivo... O no entienda exactamente o no lo entienda. El problema de lo su que objetivo principal es conseguir ese dinero que en ese momento le hace falta para lo que sea. Claro. Sí, no, entonces, pero si puede pasar eso, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que todos los notarios, todos los fedatarios, notarios en este caso, puede ser que se odie en la entidad financiera, en el acto de esa contratación comercial, se odie el tema, bien porque, como tú dices bien, el objetivo en este caso del usuario, del cliente, pues sea obtener ese préstamo y se odien, se soslayen a otras cláusulas que pueden perjudicar. Pero a mí me cuesta muchísimo trabajo, admitir que fedatarios públicos, porque eso lógicamente no se da solamente en Jaén, ni se da en Madrid, ni se da en Barcelona, ni en Galicia, me parece que evidentemente es un problema a nivel general. Entonces tenemos que considerar que todos los fedatarios públicos de España
no han informado debidamente, adecuadamente a los prestatarios cuando han ido a su despacho. No se trata de desacreditar a ningún colectivo profesional. Es que eso es muy grave, eso es muy fuerte, lo que sí que es cierto, y nosotros lo vemos en el día a día, en las 24 delegaciones que tenemos en España y en todas partes, con la gente, cuando vienen a nosotros para que les asesoremos en el tema de cláusula suelo y en otros muchos, es que la desinformación existe, es real. Es real. No digo que sea culpa del fedatario, no digo que sea culpa del empleado de la entidad financiera, no digo que sea culpa de nadie. El hecho es que la desinformación existe y la culpa, por supuesto, en última instancia, es de la entidad financiera, de la propia entidad financiera, que incluye la cláusula suelo o la cláusula abusiva que sea en sus contratos. Esos son quienes tienen la culpa. Pero la realidad es la desinformación y eso lo estamos viendo en el día a día. Mucha gente no tiene ni puñetera idea de lo que tienen y en qué condiciones ni nada. No la tienen, es verdad. No, solamente cuando se le presenta el problema. Cuando tienen el problema, cuando baja mucho, por cuando ejemplo, tienen falta de Euribor, liquidez, cuando y se dice, bueno, ha bajado tanto, pero yo sigo pagando igual. Y dice, ¿aquí qué pasa? Claro. Ahí es cuando se entera. Cuando realmente sube un poquito y no pueden afrontar la hipoteca. O cuando tienen un vecino o un amigo o un familiar que o le cuenta alguien otra cosa, que dice, oye, mira, que me ha pasado esto, he ido y resulta pues que... Yo creo que también hay un componente psicológico, porque hemos vivido una época en la que en ese aspecto, sálvese quien pueda, pues hemos vivido con unas alegrías excesivas en todos los órdenes. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso también ha contribuido un poco en el aspecto, como digo, psicológico, ya no solamente en el aspecto formal, que es lo que estábamos considerando cuando esto tratamos, evidentemente, lo que es el aspecto formal del contrato, la información más o menos. Ese aspecto psicológico que te hace en un momento determinado decir, venga, si lo importante aquí es que lo mismo que los bancos han actuado, la entidad financiera ha actuado con una alegría inconsecuente, porque incluso han llegado a ofrecer no solamente ya financiaciones del total, incluso por el valor, por encima del valor de tasación, sino que incluso han invitado a los usuarios a meter en el préstamo hipotecario otros contratos y otros préstamos, compra de coche o compra de otras cosas. Entonces, alegría, que financie la plaza de garaje, el coche, las vacaciones del año que viene. Y el traje de gitana, el rocío. Sí. Oye, pero aquí vamos a ver, empezando por el supervisor, que no ha cumplido con su obligación. Porque las entidades financieras tenían un límite para los préstamos hipotecarios del 80% del valor de tasación en ese momento, en el momento de solicitud de préstamo. Entonces, esto se ha incumplido total y absolutamente. Hombre, y ahí sí que nos hemos ido, por ejemplo, a los carteles publicitarios donde te ponían el 100% de la hipoteca, te la damos aquí y hasta el 120% te lo damos aquí. Venga, fiesta, todo alegría y tal. Pero es que el propio supervisor financiero, el Banco de España, y quien tenga cualquier responsabilidad, en este caso han incumplido totalmente con su obligación. O sea, han dejado que hicieran lo que quisieran. Esto es jauja. Ese ambiente de facilidad, de todo vale, de alegría, psicológicamente puede haber también contribuido, de forma un poco relativa, pero te puede haber contribuido, bajo mi punto de vista, que se haya obviado en un momento determinado la información, que es muy posible que no la haya habido totalmente clara, pero también que se haya dado y que no se haya hecho, no se le ha echado cuenta porque decía, bueno, pero si esto no va a haber, además en aquel momento tú sabes perfectamente que en la época en que lógicamente había una actividad económica mucho más fuerte de la que hay ahora, porque ahora mismo estamos, si los tipos de interés están al 0,50, no es nada más que porque hay una coyuntura recesiva. Si no estuviéramos creciendo todos los países... Porque no hay demanda. Exactamente. O sea, tú no pides porque no... Si estuviéramos creciendo todos los países a un 3% del Producto Interior Bruto, está clarísimo que los tipos de interés no estaban al 0,50. Claro. Y si la inflación estuviera contenida en algún 50 ahora mismo, como está en la Unión Europea o en Estados Unidos, estaríamos... Y si no hubiera esa... Pero tampoco al 12 ni al 18, como ponen en las cláusulas techo en muchos de los contratos. Porque las entidades financieras sabían perfectamente que la evolución de los tipos de interés iba a ser a la baja, porque son expertas en eso. Nos vamos a tener que marchar, lo vamos a dejar aquí, si os parece. Bueno, ¿vais a visitar Espoliva? Hoy se inaugura a las 12. Bueno, tenéis todo lo que resta de semana, ¿no? Igual nos damos un paseíto por allí. Estaría bien. Pablo Pérez, delegado de Ausban en Jaén, gracias, un saludo. Ignacio Villar, gracias, economista y asesor financiero. Hermenegildo García, director de comunicación de Ausban, gracias por compartir también este ratito con nosotros y con la audiencia de Buenos Días. Gracias por invitarme. Un saludo. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, enseguida volvemos.